Bueno, para empezar este análisis vamos a desglosarlo con diferentes partes. Vamos a analizar el nivel táctico y la ideología futbolística que tuvo Xabi Alonso durante su transcurso en el Real Madrid. Vamos a analizar jugadores del Real Madrid. También vamos a analizar quiénes son los principales culpables dentro de este entorno futbolístico y también empresarial. Y también vamos a ver qué futuro le espera a Arbeloa y qué es lo que necesita hacer para poder continuar, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar sobre la ideología futbolística de Ancelotti comparativa a la que tuvo Xabi Alonso, ¿no? Vamos a ver primero en este sentido porque la mejor forma de comparar el transcurso de Xabi Alonso es comparar con el anterior entrenador del Real Madrid, que fue Ancelotti. Si mirábamos la temporada de Ancelotti, mirábamos de que el Real Madrid no tenía un equipo. Era más dependiente de individualidades y no tenía una congruencia futbolística. También se notaba muchas veces de que el fútbol del Madrid dependía muchas veces de Mbappé, de una brillantez de Vinicius y de salvadas de Courtois, pero no dependía del nivel futbolístico colectivo del mismo equipo. Cuando entra Xabi Alonso al equipo, se buscaba que éste curara esto. ¿Por qué? Porque la ideología futbolística de Xabi Alonso en el Bayern Leverkusen eran dos carrileros que jugaban al ataque y a la defensa, un defensa central que iniciaba la orquesta ofensiva como también defensiva y un mediocampo estructurado para poder apoyar a los delanteros. Esto hacía de que el Bayern Leverkusen tiene un gran nivel futbolístico y lo que sucedía es que en el Real Madrid no había medio campo, los laterales estaban lesionados y no estaban presentes y también cuando jugaban, por ejemplo, Lucas Vázquez en su momento, no jugaba muy bien y los defensas centrales no tenían una ideología futbolística tampoco bien hecha, ¿no? Cuando entra Xabi Alonso entra a un Madrid que tal vez estaba en una fase de reconstrucción, pero también ya eran jugadores ya hechos, ya eran jugadores que ya han sido campeones de Europa. Y aquí viene un tema que es lo que yo digo varias veces, ¿no? De que para mí mucha gente ha dicho de que la culpa de este problema del Madrid ha sido solamente de los jugadores, no de Xabi Alonso. Para mí no. Para mí, en el área futbolística, los jugadores tienen un 70% o sea, de todo esto, un 70% de culpabilidad en el área de futbolística, pero un 30% es de Xabi Alonso. ¿Por qué? Lo he dicho varias veces en mis antiguos análisis, Xabi Alonso tiene un tema de que estudia bien los partidos, pero no los lee. Como lo dije antes, la ideología futbolística que venía trayendo el Bayern Leverkusen beneficiaba bastante al Real Madrid, ya que beneficiaba al juego de los laterales, una defensa bien construida y un mediocampo hecho. El tema es de que fichaste a Alexander Arnold y se lesiona. Hausen era el titular y se lesiona. Entonces tienes varios problemas en tu ideología futbolística. Ahora, Ancelotti en su temporada 2024, recordemos que la campeona, cuando fue campeona de Champions, tuvo varias lesiones durante la temporada. Ancelotti sabía improvisar. Ancelotti sabía dirigir un plantel y gestionar un plantel correctamente. Xabi Alonso no puede hacer eso porque su ideología futbolística no puede ser modificada. Uno de los entrenadores se le preguntaron, uno de los entrenadores más famosos del mundo y tal vez considerados hasta lo mejor de la historia, le preguntaron a él sobre qué pensaba sobre la situación actual de Xabi Alonso. Él dijo, él tiene que morir con su ideología. Ese entrenador fue Pep Guardiola. En el enfrentamiento contra el Real Madrid y Manchester City se dijo y le preguntó a Guardiola sobre por qué está sucediendo eso en el Real Madrid con Xabi Alonso. Guardiola dijo de que hombre es el que tiene que morir con su ideología, ¿no? Como que el capitán en el barco se tiene que hundir con su barco, ¿no? Y el tema es de que Xabi Alonso tiene ese error, de que cuando el partido en los 90 minutos no están funcionando lo que él tenía planeado, él no sabe leer el partido. Como he dicho varias veces en mis antiguos análisis, estudio es previo al partido y lectura es durante el partido. Entonces, Xabi Alonso estudiaba mejor los partidos que Ancelotti, pero no te leía los partidos como Ancelotti. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, partido puntual, Girona contra Real Madrid, Xabi Alonso sale con un equipo que era más un experimento, pero por ejemplo el jugador más regular de la temporada en ese momento era Álvaro Carreras y lo sustituyes hasta el minuto 89. Es decir, de que no tienes un equipo estructurado, ni tampoco muy bien organizado, ni has gestionado bien el vestuario, porque tu ideología futbolística no la puedes hacer más flexible. Y ok, ustedes me pueden decir, tal vez Xabi Alonso es más hombre y es mejor entrenador y ole por sus huevos de decir, hey, defendió su ideología hasta el final. Sí, lo podemos defender si hubiera conseguido ganar algo. No consiguió nada. Y como no consiguió ningún título importante con el Real Madrid hasta que se fue, digámoslo así, no logró nada. Entonces, su ideología futbolística fracasó. Y ese es uno de los principales problemas que tuvo el Madrid con Xabi Alonso. Cuando su ideología futbolística no funcionaba, él no tenía la capacidad de mejorar o de cambiar
o de solo modificar un poco, sino de que volvía a intentarlo. Por ejemplo, al no tener laterales derechos, él improvisaba con posiciones como fuera un medio campo o un defensa central en el lateral derecho. ¿Por qué no probar otra formación? Un 3-4-3, otra diferencia, algo diferente, ¿no? Una formación diferente que podría beneficiar al juego de Real Madrid. El punto es de que Xabi Alonso no tenía esa capacidad. Y vamos a ponerlo con el mismo entrenador que lo elogió, Pep Guardiola. Pep Guardiola lo que hace durante los 90 minutos no cambia su ideología futbolística, pero sí sabe modificarlo acorde a los partidos que anda jugando. Si necesita cambiar un jugador porque no está beneficiando su modo de juego, él tiene la capacidad de cambiarla y sabe leer el partido. Xabi Alonso no tiene esa capacidad. Cuando su fútbol o su estudio fracasa, él no sabe qué hacer durante los 90 minutos. Y eso ha habido bastantes partidos importantes que ha tenido con el Bayern Leverkusen. Caso ejemplo, Atalanta-Bayern Leverkusen, final de la Europa League. En este caso, Atalanta había complementado su ideología futbolística y sabía qué hacer contra el Bayern Leverkusen. ¿Qué pasó con Xabi Alonso? No supo contrarrestar eso. Y lo mismo le pasaba en el Real Madrid. Xabi Alonso sabía estudiar bien el partido, pero no lo sabía leer. Cuando le habían quitado su ideología futbolística y lo habían derrotado, él no sabía qué hacer durante esos 90 minutos. Cosa ejemplo que yo dije antes, Ancelotti sabía leer. Para mí, eso era lo principal que necesitaba Xabi Alonso a la hora de poder avanzar en este Real Madrid. También la gestión de vestuario es muy importante. En todos los equipos grandes de Europa, Bayern Múnich, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Barcelona, todos esos equipos les dicen a ustedes, si eres entrenador, dime qué jugador quieres que compre para mejorar tu equipo. Cuando tú llegas al Real Madrid es diferente y te dicen, aquí están los mejores jugadores, posición por posición. No me tienes que pedir a ninguno más, porque aquí están los mejores. Entonces, no me puedes pedir un diferente fichaje que no sea otro porque no hay ninguno mejor en el mercado. Entonces, Xabi Alonso lo que tenía que haber hecho era ser más flexible con su ideología futbolística y tal vez acoplarse un poquito más a los requerimientos que pedían los jugadores. ¿Por qué? Porque lo que hacía, por ejemplo, Ancelotti era gestionar ese vestuario y saber que las individualidades eran importantes porque si mantienes una buena individualidad, logras hacer un buen equipo. Y les voy a poner un ejemplo. Hansi Flick lo que logró es hacer un equipo de fútbol. Hansi Flick logró con menos nombres hacer un equipo de fútbol. Mientras que, por ejemplo, Xabi Alonso logró desmantelar más un equipo con mejores jugadores, porque no supo gestionarlos. Y un líder en ese lugar tiene que ser el entrenador. Aunque el Real Madrid tiene una carencia de líderes. El Real Madrid no tiene un líder en el campo, pero tampoco no tenía un líder en la banca. Y eso sí es un gran problema, porque si no has podido dirigir y has podido comprender a tus jugadores, que tus jugadores no tenían confianza porque tu ideología futbolística fallaba cuando te ganaban en tu tema de estudio, si no tenías suficiente liderazgo, se notaba que tenía la carencia de poder dominar un vestuario lleno de estrellas. Entonces, si seguimos a este ritmo, ¿no? Xabi Alonso tiene un porcentaje de culpabilidad, para mí es un 30%, porque ahora vamos a hablar sobre los jugadores. Vamos a hablar sobre ciertos jugadores puntuales, obviamente, y vamos a hablar sobre los pros y los contras de cada uno de los jugadores. Principalmente vamos a hablar sobre los mejores como también de los peores, ¿no? El mejor para mí, el mejor jugador del Real Madrid en este momento, que es feo decirlo porque cuando dicen que el mejor jugador de tu equipo es el portero, significa que algo está mal. Y para mí el mejor jugador del Madrid es Courtois. Es el que menos marketing le hacen, pero para mí es el mejor jugador del Madrid en este momento. ¿Por qué? Porque nos ha salvado en diferentes partidos. Courtois ha hecho que el Madrid, con su nivel futbolístico que tiene Courtois, ha mantenido un Madrid en un modo regular. No excelente ni malo, regular. Y que un arquero logre cambiar el modo de juego de un equipo habla demasiado del mal nivel del Madrid. ¿Por qué? Porque Courtois lo que hace es que mantiene al Madrid con sus paradas salvadores en un punto medio, que es lo máximo que puede alcanzar un arquero. ¿Por qué? Porque si el delantero no marca goles, va a caminar todos los partidos en empates y el arquero para todas también. Entonces, Courtois mantenía un nivel regular del Madrid. Para mí es el mejor jugador del Madrid. Y también tenemos que hablar sobre la defensa, principalmente en el lateral derecho. Si miramos el lateral derecho del Real Madrid, ha estado muy polémico. ¿Por qué? Porque teníamos un gran lateral derecho en el año 2024, que era Dani Carvajal, que era incluso el mejor lateral derecho del mundo. Y después de eso tenemos un gran problema de que ya no se vuelve a ser otra vez prolífico dentro de los campos y no ha sido muy consecutivo porque también ha tenido una lesión de los ligamentos. Contratamos a Alexander Arnold y Alexander Arnold, mucha gente lo ha dicho, para mí es mediocampista o para mí es lateral derecho, para mí no es ni siquiera defensor.
Pero para mí, Alexander Arnold era un fichaje acertado en su momento. Lastimosamente para Xabi Alonso en su momento, no tuvo la capacidad de tener a Alexander Arnold al 100%. Pero Alexander Arnold es un gran lateral derecho. Hay que darle más juego ahí. Pero también hay que entender y recordar de que Alexander Arnold a veces era banca y Valverde era lateral derecho. Eso también, los imprevistos y la improvisación que hacía Xabi Alonso en ciertos momentos nunca le salían bien porque no te sabía leer el partido. Tal vez era un enemigo o tal vez era un contrincante que tal vez era mejor jugar con más de mediocampistas y menos laterales, digamos en ese sentido, y que era mejor mantener más el balón en vez de defender mejor. Xabi Alonso no te sabía hacer ese partido. Otra vez, vuelvo con el ejemplo, Girona-Real Madrid. En este partido el Madrid juega muy mal y el Madrid casi te intenta perder el partido porque no tenía una defensa correcta. Pasemos a Elche-Real Madrid. Elche-Real Madrid, Alexander Arnold fue uno de los mejores jugadores y empieza de banca. Entonces, el Madrid empieza a tener un montón de falencias futbolísticas donde no se encuentra el acerto futbolístico porque empiezan a improvisarse posiciones donde no encuentran una congruencia. A lo que me quiero referir es decir de que el Madrid improvisaba más de lo que podía hacer. Entonces, si tenías un lateral derecho y estaba lesionado, improvisabas con un defensor central. Y ese es el gran problema que tiene el Real Madrid. No tiene una plantilla completa, entre comillas, ¿no? Después pasemos al medio campo. Para mí es el lado más polémico porque ha sido el principal problema que ha tenido el Real Madrid. ¿Qué ha sido? Podemos hablar sobre todos los mediocampistas, ¿no? Camavinga, Tchouaméni, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Arda Güler. Esos han sido todos los mediocampistas que ha tenido el Real Madrid, ¿no? El tema es el siguiente. Tchouaméni es el pivote defensivo. Pero aquí, ¿quién pones? Que serían los dos mediocampistas de arriba, porque el Madrid juega con un mediocampista defensivo, dos mediocampistas y un 10. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Tienes el mediocampista defensivo, lo tenemos que es Tchouaméni. Pero después de eso, tenemos a dos mediocampistas que no sabemos qué hacer con ellos. En este lado del mediocampo ponemos a Federico Valverde, ¿no? Ponemos a Federico Valverde como mediocampista que podría ser atacante y ofensivo. Pero tenemos también el problema desde que Federico Valverde muchas veces no juega en su posición porque tiene que jugar de lateral. Y Federico Valverde no ha tenido un buen presente también porque nunca ha podido desenvolverse bien de lateral o de mediocampista al 100%, pero también no ha sido apoyado por el otro mediocampista. Y aquí viene la polémica. ¿Quién es el otro mediocampista? Camavinga no ha tenido suficiente nivel de poder mantenerlo. Arda Güler juega de 10 y cuando te juega de mediocampista no ha servido bastante. Y Jude Bellingham es el jugador que tiene que estar ahí. El Real Madrid necesita un mediocampista que pueda dirigir la orquesta futbolística, una ofensiva y defensiva. Les voy a poner ejemplos. Pedri del Barça y Vitinha en el PSG. Cuando inicia la jugada, la inicia Pedri en el área defensiva y la inicia Vitinha en el área defensiva. Y la jugada se termina en el área del rival, en el área ofensiva, con Vitinha y Pedri atacando. ¿Qué es lo que hace? Es de que ellos dirigen una orquesta futbolística. Ellos pueden dirigir la defensa como la ofensiva. Ellos dirigen los tiempos de fútbol. ¿Quién hacía eso en el Real Madrid? Toni Kroos. El Real Madrid no ha podido cambiar o podido sustituir un Toni Kroos. Y para mí el futbolista predilecto que ha podido poder mantener ese mediocampo correctamente ha sido Jude Bellingham. Ahora, ¿qué sucede con Jude Bellingham? Jude Bellingham ha tenido un momento raro. Yo honestamente, si me dicen quién es el mejor mediocampista para esa posición, es Jude Bellingham. Jude Bellingham es mejor que Pedri y es mejor que Vitinha. Lo demostró en una temporada. Lo demostró con goles, asistencias, títulos ganados, incluso clásicos ganados por completo por él. Jude Bellingham tiene esa capacidad futbolística de ser el mejor. Pero ¿qué es lo que sucedió en esa temporada? Jude Bellingham era libre. Tenía la capacidad de poder defender y atacar como él quisiera. ¿Por qué? Porque tenía mediocampistas que lo podían apoyar. Ahora bien, ¿qué sucede? Bellingham cuando está jugando en este sentido no tiene a Valverde y tiene que tener a Camavinga y a Arda Güler. ¿Y qué sucede? Arda Güler y Bellingham son dos puntos que no se pueden jugar juntos. Arda Güler cuando juega a 10, Bellingham juega mal. Y si juega Bellingham, Arda Güler no juega tan bien. ¿Por qué? Porque los dos quieren ser ofensivos y quieren dar el último pase hacia el delantero, pero no pueden lograr ese proceso. ¿Por qué? Porque Arda Güler lo que tiene es de que es un jugador muy talentoso, que tiene muchas habilidades y es un jugador que es, pero para el Real Madrid, se nota desde abajo. Pero lo que hace es de que él es muy ofensivo. Él no te funciona como un mediocampista lineal que pueda defender y atacar. No lo tiene. Bellingham sí tiene esa capacidad. Pero el tema es de que los dos no pueden jugar juntos.
Si los dos juegan juntos, no hay mediocampo. Y el hecho es de que se pelean constantemente. Uno no tiene creación y el otro no puede jugar libremente, porque el otro quiere jugar libremente y el otro no puede crear. Entonces, los dos jugadores se comprometen a un mundo futbolístico donde no pueden brillar juntos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con Bellingham? Bellingham se ha pasado más a un tema delantero. Él quiere ser más 9 porque quiere seguir marcando más goles. Y el tema es de que Bellingham tiene que recordar el número que tiene en su espalda y recordar que es un mediocampista. Y no tiene que ser un ofensivo totalmente todo el tiempo. Puede ser un mediocampista goleador, sí, tiene la capacidad futbolística, pero tiene que dirigir la orquesta futbolística del Real Madrid. Para mí, el recambio de Toni Kroos puede ser Bellingham, perfectamente. Pero el jugador que mejor se acopla a las necesidades que necesita el Real Madrid es Dani Ceballos. Ahora, Dani Ceballos tiene una característica que no es suficientemente talentoso como por ejemplo es Bellingham, o lo suficientemente técnico como lo es Arda Güler, pero te hace bien el trabajo. Dani Ceballos es un todoterreno, ofensivo, defensivo y director de orquesta. No lo hace excelente ni lo hace mal, lo hace bien, lo hace regular. Pero en esa posición se necesita alguien excelente. Si a mí me dicen a quién traería para ese puesto, yo traería a Nico Paz, del Como de Italia. Nico Paz hace eso perfectamente, pero chocaría el problema de que hay tres dieces, Bellingham, Arda Güler y Nico Paz. Pero si los tres acoplan perfectamente, podríamos cambiar toda la posición. Para mí, la alineación titular del mediocampo del Real Madrid tendría que ser la siguiente. Con los jugadores que tenemos ahorita serían Tchouaméni, Valverde, Dani Ceballos y Bellingham de arriba. Arda Güler tiene que ser el cambio de Bellingham. Y Camavinga tiene que ser el cambio de Valverde o de Ceballos. Ceballos logra complementar eso. Si Camavinga se compromete a mejorar futbolísticamente, puede cumplir el punto de Ceballos. Pero Ceballos en los partidos que ha jugado ha podido controlar mejor el mediocampo que lo que ha hecho Camavinga o Bellingham en este momento. Pero para mí Bellingham tiene mejor nivel en la parte de un 10 que lo que tiene Arda Güler. Pero bueno, esa es mi humilde opinión, ¿no? Ahora pasemos en el lado ofensivo. Tenemos a dos jugadores, podemos hablar sobre Gonzalo García, Rodrigo, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Hendrick, ¿no? Podemos hablar sobre esos tipos de jugadores, pero vamos a hablar sobre los dos más polémicos, ¿no? Que es Vinicius y Mbappé. Primero vamos a hablar de Mbappé. Para mí Mbappé tiene una característica que se le culpa a él 100% sobre el suceso actual del Real Madrid. Y sí, tiene un cierto punto de responsabilidad. Toda estrella futbolística en el Real Madrid tiene que entender que tiene una responsabilidad por el mal momento. A Mbappé no se le ha criticado tanto porque al nivel estadístico se ha visto como mejor del Madrid. El punto es de que todos los que hemos visto los partidos del Madrid entendemos de que a Mbappé le falta ciertas cositas, que aunque pueda marcar 30 goles, sucede una cosa, podemos ganar 3-0 o ganar 1-0. Pero les digo una cosa, podemos ganar 3-0 con 3 goles de diferentes jugadores o ganar 1-0 con un gol de Mbappé. Y el punto es de que Mbappé juega más al fútbol de que yo voy a marcar el gol de penal o yo voy a marcar el gol. Ganemos 1-0. Ya ustedes miren cómo hacen para brillar en este nivel futbolístico. Mbappé es un jugador que se le ha notado mucho más egoísta de lo posible. Y se ha notado que no tenía una buena conexión con Vinicius. Se ha notado que el ego de Mbappé, no sé si será ego, o tal vez el juego de Mbappé no beneficia al nivel colectivo del Madrid. Pero al nivel individual de Mbappé, él tiene una capacidad futbolística de poder diferenciarse de los demás jugadores. Si Mbappé en este Real Madrid que no juega con un equipo, brilla y es un goleador, habla bien del nivel futbolístico de Mbappé. Si vamos a decir, traigamos otro jugador para el Real Madrid, yo les digo que no hay ningún jugador como él. Porque Mbappé tiene una capacidad goleadora, futbolística y desequilibrante que no tiene casi ningún jugador en este mundo. Ahora bien, si Mbappé puede lograrse acoplar al equipo, es una gran adquisición para el Madrid y un beneficio gigante para el Madrid. Ahora bien, ¿qué sucede con Mbappé? Mbappé tiene un problema, es que no presiona. Y vamos a poner un jugador que está compitiendo con él con el Balón de Oro, es Rafinha. Rafinha tiene un nivel futbolístico muy alto, pero Rafinha lo que tiene es que ataca muy bien, defiende muy bien y presiona muy bien. Mbappé ataca mejor que todos en el mundo, pero no te define y no te presiona. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él solo se centra en su nivel futbolístico, en lo que él quiere, en el área de goles. Pero eso no se puede hacer así. Mbappé tiene que jugar para un equipo. Y si Mbappé juega para un equipo, puede ser mejor todavía el Madrid con él. Ahora, ¿es 100% responsable él? No, no es 100% responsable. Si vamos, mucha gente ha dicho de que Mbappé ha hecho la cama con Xabi Alonso y que Mbappé ha hecho todo esto. Si Mbappé
hizo la cama a Xabi Alonso, que yo creo que a Mbappé y a Courtois no le avisaron porque fueron los únicos dos que jugaron muy bien en el Real Madrid. Porque después todos los demás han jugado a un nivel muchísimo más bajo de que Mbappé. Entonces, culpar al mejor jugador de tu equipo de que no estén ganando es un poquito ilógico. Es un poquito ilógico. Que sí ha tenido problemas con el Real Madrid y que ha tenido problemas con el equipo es cierto. Que ha tenido problemas en el juego es cierto. Que es el principal culpable del mal momento del Real Madrid es falso. Mbappé ha tenido un gran nivel futbolístico, pero que es responsable del mal juego del Madrid, eso sí es cierto. Ahora, vamos a hablar sobre el siguiente jugador, es Vinicius Junior. Vinicius Junior puede decir lo que se ha dicho de él, ¿no? Inmaduro, que se centra más extra cancha, de que le gusta ser un personaje, se centra mucho con el tema de racismo, piensa que es el protagonista de una serie que no existe, que es un ridículo en la cancha, que se centra más en los pleitos en vez del fútbol y todo eso. Yo lo entiendo. Vinicius tiene varias cosas que no han sido muy bien, pero vamos a decirles una cosa, es mi opinión personal. Para mí Vinicius se tiene que quedar en el Madrid. Vinicius es un emblema del madridismo. ¿Por qué? Porque Vinicius tiene una cosa que ningún futbolista tiene. Es madridista. Él siente el escudo. ¿Que ha estado pasando en un buen momento? Sí, pero es madridista. Y ahora les quiero hacer una pregunta. Dígame un mejor jugador que Vinicius en su mejor momento. Doku no es mejor que Vinicius en su mejor momento. Luis Díaz no es mejor que Vinicius en su mejor momento. Saka no es mejor que Vinicius en su mejor momento. Rafinha no es mejor que Vinicius en su mejor momento. No son mejores que Vinicius en su mejor momento. ¿Por qué? Porque Vinicius cuando fue su mejor momento era Balón de Oro y se lo robaron. Vinicius tiene una capacidad futbolística para hacer en todos los momentos importantes. A Vinicius se le criticaba de ser malo, de que no tenía definición, se le decía ficticios, se le decía el nuevo Robinho, y esos mismos madridistas que le criticaron estuvieron gritando el gol que marcó contra el Liverpool en la final de Champions. Vinicius es un jugador que aparece en todos los momentos importantes y que ha aparecido en final, semifinal, cuartos y octavos finales de Champions. Te aparece en finales de clásico marcándole un hat-trick en la Supercopa de España. Te aparece en clásicos de la Liga, te aparece en partidos importantes de la Liga, te aparecen todos los momentos importantes de los partidos que necesitamos de Vinicius. Se le nota que tiene un nivel futbolístico muy alto. Y aquí viene un tema. Si Vinicius tiene un nivel futbolístico muy alto, que lo tiene, ¿qué es lo que le está sucediendo? Es totalmente psicológico. Y eso justifica que Vinicius esté teniendo un mal momento, no lo justifica. Cuando es un juego del Real Madrid, no hay ninguna justificación por un mal momento futbolístico. Tienen que ser profesionales. Pero Vinicius ha estado mal psicológicamente. Se le ha criticado, se le ha juzgado desde el principio de su carrera. Vinicius ha sido meme y ahora ha sido hasta odio de lo que ha tenido con Vinicius. Pero futbolísticamente hablando no hay ningún jugador mejor que él. ¿Por qué? Porque yo le quiero recordar a toda la plantilla del Barcelona, que es una clara comparación, toda esa plantilla no tiene la misma Champions que tiene Vinicius. Así de sencillo. Vinicius ha ganado más que jugador por jugador que en el Barcelona. ¿Por qué? Porque Vinicius ha lograr futbolísticamente cosas que no han logrado muchos futbolistas, que ser tan dominante en una temporada. ¿Vinicius merecía un Balón de Oro? Sí, totalmente cierto. Ahora, ¿la mentalidad de Vinicius es decepcionante? Sí, es decepcionante. Vinicius ha tenido una mentalidad muy pobre. Con el nivel futbolístico que tiene, la mentalidad ha sido muy baja. Quiero recordarles a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo le decían que se muriera, de que iban a matar a su familia, de que se fuera del país, de que era amoroso, le decían ese portugués que es, y de todo eso. Y Cristiano, cuando lo pitaban en el Santiago Bernabéu, él hacía así el oído para escucharme a los pitos porque le decían, síganme pitando, pues aquí estoy yo el mejor. Esa mentalidad era de ganadora. Era una mentalidad para aguantar el riesgo y la presión de estar en el Real Madrid. Vinicius no lo ha logrado. Pero yo les digo, si Vinicius mejora psicológicamente, va a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Como lo he dicho antes, quería analizar a los jugadores del antes y el después y lo que necesitamos. El madridismo es muy fácil de criticar. Quiero recordarles un año 2019-2018, 2018-2019. El madridismo decía que se fuera Toni Kroos, que se fuera Modric, que se fuera Gareth Bale, que se fuera Sergio Ramos, que se fuera Benzema, que se fuera todo el mundo porque estábamos jugando mal. Años siguientes nos dieron Champions League a ellos. Se les criticaba por el pobre nivel futbolístico en ese año puntual.
Ahora yo les digo, si nos hubieran hecho caso Florentino Pérez en sacar a todos sus jugadores, ahorita tuviéramos 13, no 15. Ese es el tema que tiene el Real Madrid. Se le critica mucho a los jugadores, pero es que no damos una solución. Y la solución es mantener a nuestros jugadores bien. El tema es de que Vinicius necesita apoyo, sí necesita apoyo, pero también necesita ser regañado. Mbappé está jugando mal, sí está jugando mal, pero nos marca 60 goles. Ok, pero hay que jugar más para el equipo. Jude Bellingham está jugando un modo más egoísta, sí está jugando más egoísta, pero es el futuro del mediocampo del Real Madrid. Esto tiene que seguir haciendo así. Los jugadores no tienen que ser cambiados ni sustituidos, solo tienen que ser apoyados y mejorados. El tema es de que si vamos a seguir cambiando de proyecto por proyecto y cambiando jugador por jugador, nunca vamos a tener un equipo como el que tuvimos antes. Y este equipo de Real Madrid ya lleva 2 Champions. Imagínense los que nos faltan por ganar. Pero bueno, dejando eso de lado, como lo dije antes, para mí los jugadores como Bellingham, Mbappé, Vinicius y todo el equipo, porque es un equipo de fútbol, todos merecen ser pitados y todos merecen ser regañados, tienen un 70% de culpabilidad futbolística en este ámbito. Pero el otro 30% han sido de los directores técnicos como Xabi Alonso. ¿Ok? Ahora pasemos a otro punto. ¿Florentino Pérez tiene la culpa de todo esto? Es un tema que mucha gente lo ha escuchado, donde ha dicho de que Florentino Pérez ha tenido culpa en todo esto. Y Florentino Pérez a lo largo de su carrera, hay que recordar muy bien, de que Florentino Pérez ha tenido varios momentos donde ha sido criticado el presidente de Real Madrid y de que mucha gente ha dicho de que hay que cambiarlo. Yo les voy a decir una cosa, recordemos la misma temporada, 2018-2019. Florentino Pérez fue pedido de que se fuera del Real Madrid. La gente empezó a alegar de que por qué no había fichado otro mejor jugador, porque se había ido Cristiano Ronaldo del Madrid y no había fichado ningún jugador. E incluso pusieron a Mariano Díaz con las 7, ¿no? Que fue una falta de respeto. El tema es de que se pedía la cabeza de Florentino Pérez y Florentino Pérez estaba concentrado en otro tema. Lo mismo vuelvo a ver en este mismo problema. Florentino Pérez es un empresario y una entrevista lo dijo de que para mantener bien a un equipo de fútbol hay que pensar que no es una institución futbolística, sino una empresa. Y Florentino Pérez ha centrado más en lo empresarial que en lo futbolístico. ¿Y es un problema grande? Sí, porque cuando te desconcentras de lo futbolístico, suceden este tipo de cosas. Fichas a un jugador que es más marketing como Mbappé, que beneficia más a la empresa Real Madrid, pero no beneficia al juego del fútbol del Real Madrid. Y eso es un tema que ha tenido varios problemas. ¿Mbappé ha sido un gran futbolista? Sí, pero ¿era lo que necesitamos en ese momento? No. Ahora, ¿es culpa de Florentino? Y ahí es donde viene el tema de debate. Para mí no es culpa de Florentino. ¿Por qué? Porque él benefició más al Real Madrid y benefició una posición que tenía que ser sustituida porque se iba Benzema. Ahora bien, si en este momento vamos a ponernos serios, tenemos que entender de que el Real Madrid también necesita entender de que no tiene que ser todo tiempo empresa. ¿Por qué? Porque en el año 2018-2019, como ahora, se concentraba más el dinero en el área de la marca Real Madrid. Se concentró más en ello porque Florentino Pérez decía de que para mantener un equipo de fútbol como el Real Madrid, que sigue siendo patrocinada por los socios, tiene que ser pensado como una empresa, no como un equipo de fútbol. Y el tema es que yo, como aficionado al fútbol y como amante del fútbol, yo les digo, ¿qué es más importante, el lado empresarial o el lado futbolístico? Con obvias razones les voy a decir el lado futbolístico, porque es lo que yo consumo. Pero pongámonos en la posición de ser un empresario. Si somos unos empresarios, que no lo somos, pero vamos a decir que sí somos, ¿no? Que somos los dueños del Real Madrid, tenemos que entender que en el área futbolística ya brillamos. Con Florentino Pérez hemos conseguido tantas Copas de Europa como clubes han logrado en toda su historia. Con Florentino Pérez hemos cambiado de 3, 4 veces de proyectos futbolísticos y los 4 proyectos futbolísticos hemos brillado. Con Florentino Pérez ha avanzado demasiado el Real Madrid, que incluso ahora parece ser que es el mejor estadio del mundo, el club que más dinero ingresa, es un club increíble. Ahora, ¿qué sucede? Si Florentino se está sentando en lo empresarial, ¿eso maleficia al equipo de fútbol? No. Eso es ridículo pensarlo. Recordemos que cuando Florentino empieza en el Real Madrid estaba en deudas. Hasta que Florentino Pérez inicia su inversión en el Real Madrid y empieza a pensar en un modo de negocio diferente, donde hay que traer mejores cracks que apoyen al equipo, eso logró incrementar el precio del Real Madrid y que también el Madrid estuvo en un momento de álgide donde estaban en puramente ingresos. Ahora bien, ¿eso nos beneficia a nosotros los aficionados del Real Madrid? Sí,
porque nos traen a mejores jugadores, pero también tenemos que entender de que también futbolísticamente hablando, no todo el tiempo se puede ganar Champions League, excepto con la exigencia del Real Madrid, ¿no? Que el Real Madrid lo que exige es siempre ganar lo máximo posible, ¿no? El tema es de que si lo miramos en ese punto, entendemos el lado empresarial, pero se dejó tan solo el nivel futbolístico de que del año 2024 hasta acá no se ha contratado un mediocampista que pueda complementar al Real Madrid, que es la salida de Toni Kroos. Y ese es el problema que tiene el Madrid, de que no ha logrado concentrarse en el área futbolística. Florentino se ha sentado más en el área empresarial que en el área futbolística, y eso ha sido un gran problema. Por eso estamos como estamos. Perdemos contra el Albacete, perdemos la Supercopa de España contra el Barcelona, perdemos diferentes partidos que son muy importantes, también se mira de que el equipo no está completo, se mira de que también el nivel futbolístico de los jugadores ha bajado, y es porque la concentración de Florentino Pérez o de la directiva ha sido más en la marca Real Madrid que el nivel futbolístico del Real Madrid. Y como todo en exceso es malo, si Florentino se sigue exteriorizando en el área de marca y se le olvida el área futbolística, va a seguir decayendo el Real Madrid. Y eso es un proceso de debacle. ¿Ok? Entonces, si Florentino se vuelve a concentrar en el área futbolística, el Madrid vuelve otra vez a resplandecer. Pero si se sigue concentrando en el área de marca, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque si te concentraste en el área futbolística, ¿por qué despides a Xabi Alonso tan rápido? Ahora, si Xabi Alonso tenía el problema, ¿por qué no trajiste a otro entrenador rápidamente? Sino que trajiste a Arbeloa. Pero bueno, dejando eso en claro, y vamos a hacer una conclusión general, que Xabi Alonso tenía una ideología futbolística que funcionaba cuando los estudios funcionaban correctamente, pero que no era suficientemente flexible y que tampoco no podía cambiar su ideología futbolística durante los 90 minutos cuando el contrincante lograba contrarrestar su ideología futbolística. También hay que entender que hay diferentes jugadores en el Real Madrid que han tenido un buen pasado y que pueden ser rescatables por su edad o por su nivel futbolístico o por sus condiciones futbolísticas y que hay que ser apoyados, pero también son los máximos responsables de este equipo que ha sido muy malo. Y también hay que entender de que la directiva tampoco no ha estado en un buen momento, que ha estado centrado más en el área empresarial que en el área futbolística. Es decir, que el Florentino Pérez ha centrado más en vender más en la marca Real Madrid que hacer mejor jugar a su equipo, que es el Real Madrid, ¿no? Entonces, problemas con el entrenador, problemas con los jugadores, problemas con la directiva. ¿Y a qué nos deja esto? Que llega Arbeloa a dirigir ese equipo. ¿Y qué se espera de Arbeloa? Si hablamos en el área de mística, la mística habla muy bien de Arbeloa. En el año 2015-2016, el Madrid, 2014-2015, discúlpeme, un equipo de Luis Enrique gana el triplete. Ancelotti era el entrenador del Real Madrid, renuncia y se pasa un entrenador español, y ese entrenador español pierde el clásico contra el Barcelona y lo despide, que era Rafa Benítez, ¿no? Ahora, sucede lo mismo. Un equipo de Luis Enrique gana el triplete, Ancelotti renuncia, un entrenador español asume el cargo de Real Madrid, que es Xabi Alonso, y después un entrenador de divisiones inferiores, asume el cargo de entrenador. En los dos lados, uno ganó 3 Champions y uno esperemos que gane por lo menos una. Si es por mística, le espera mucho a Arbeloa. Pero si es futbolístico, lo de Arbeloa lo que tiene que hacer es usar un equipo. Es lo mínimo que le podemos pedir. Porque si gana algo Arbeloa, es todo gracias a Arbeloa. Pero si pierde Arbeloa, no es culpa de él. ¿Por qué? Porque entra un momento crítico en el Real Madrid, que está mal, pero también entra un momento donde tiene que hacer construcción él desde cero, porque viene un proyecto destruido. Y los proyectos que tiene el Real Madrid en este momento tienen que ser beneficiarios al equipo. Y el único momento donde puedes cambiar eso es durante esta temporada. ¿Por qué? Porque la siguiente temporada no pueden volver a pasar los mismos errores de ahora. Entonces, ¿qué sucede con Arbeloa? Arbeloa tiene que venir a dirigir este equipo y hacerlo un equipo. Hablar con las individualidades que tiene cada uno de los jugadores y poder acoplarlas a un nivel colectivo. Si Arbeloa logra eso, es un gran milagro. Pero de todos modos, si me lo piden a mí personalmente, yo creo que deberían ver otro entrenador del Real Madrid. Pero bueno, la mística sabrá, el Real Madrid siempre será favorito y el Madrid cuando compite Champions siempre es favorito. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen una diferente opinión futbolística en ese sentido, opinen en los comentarios. Siempre, por favor, con respeto, sin ningún insulto. Y también si tienen un tema en el cual quieran debatir, pónganlo también en los comentarios. Denle like y suscríbanse, que la verdad que es una gran ayuda y espero que les haya gustado el video.